Bueno, muy buenas noches. Pues otra vez aquí en Sin Camino a Hollywood. Hoy vamos a hablar de una película danesa que es justamente está relacionada con el movimiento fílmico Dogma 97, ¿no? 95. Dogma 95, perdón, ¿no? Y es la película número 32, ¿no? 32. La película, ahorita Paco va a hacernos favor de presentarla, ¿no? Es una historia que pues tuvo como, o sea, tuvo su impacto, pero realmente pues no tanto. A diferencia de Los Idiotas o Celebración o Danzando en la Obscuridad, esta película como que sí quedó muy al margen. Hay otra película también interesante que fue de ese que también pertenece como a este periodo, que se llama Mifune, que también quedó como muy, pues también muy olvidada. Y La Tacha Azul, pues es una historia pues que vale la pena ver. No está tan fácil de encontrar, ¿no? Yo, bueno, o sea, estaba creo que en OK Room, ¿o no? Sí. Ajá. Sí, por ahí en Torrents y eso. En Torrents y así. Aunque no se consigue en muy buena calidad, sí, pero sí, más o menos. Sí, yo por ejemplo la estuve buscando y de repente me llegó, en Cuevana apareció, pero pues más bien yo creo que tenía virus la página, ¿no? Porque todo el tiempo, ¿no? Aparecía porno. Y tampoco ¿no? es una película de nicho de piratas, ¿no? Exacto. Que hay como hay todo un paquete de que encuentras en los botaderos de DVDs o en los piratitas, y tampoco es de catálogo de piratas. Yo sí la tengo ahí en mis DVDs ahí perdida, ¿no? Original, pero sí es una película que vale bastante la pena, o sea, estaba en el catálogo de Cima. Y pues bueno, pues quisiera que Paco hablara un poquito, a ver si pudiera ampliar la información. Sí, bueno, empiezo nada más dando la ficha técnica como siempre. La verdad es que no hay ninguna persona dentro de la película que destacar o que haya que seguir la trayectoria, pero bueno, es La Tacha Azul. Es una película del 2003, el país es Dinamarca, que es donde surge este Dogma 95. La dirección es de Natacha Arti, que tampoco tiene pues ha filmado un montón de series en Dinamarca y tiene pues también varios títulos de largometraje, pero pues la verdad es que aquí en México no ha tenido una repercusión ni ha sonado tanto. La Benjamin Kahn de allá de Dinamarca, ¿no? John Kim Fuchs A. Kerson. Dentro del reparto principal está Siddet Badbet Knudsen, John Kelham, Soren Birden. Y déjenme nada más revisar los fotógrafos y productores, que sería producida por Brigitte Hyde y Birgit Skov. La música es de Karet Yerka y el fotógrafo es Rasmus Videbach, ¿no? Y si me permites, tocayo, voy a rápidamente nada más a leer o hablar muy brevemente de Dogma, ¿no? Este movimiento surgió en 1995, como su nombre lo indica. Fue un movimiento, pues sobre todo encabezado por Lars von Trier y también por Thomas Wittenberg, ¿no? Thomas Wittenberg. Fue más o menos impulsado. Se siguen haciendo películas Dogma, o sea, tú puedes hacer tu película, decir que seguiste las reglas y ellos te dan el certificado Dogma, ¿no? Pero la verdad es que sí refrescó el cine, y ya hablaremos mucho de eso con respecto a esta película. Sí tuvo como un refresh, una postura en contra del cine hollywoodense, pero la verdad es que pues tanto los directores como pues estos que lo fundaron, pues luego rompieron este voto de castidad, como ellos lo llamaban. Les duró poquito la cuerda, pero la verdad es que sí es muy interesante pues seguirlos, ¿no? Y rápidamente les voy a leer las reglas que crearon con este Dogma 95, ¿no? O sea, las reglas que tenías que seguir para que tu película formara parte del Dogma 95. ¿No? Si que tienes que seguir, sí, porque se siguen haciendo, y sigue habiendo personas en el mundo que siguen mandando sus películas para obtener el certificado Dogma. Yo todavía en algún momento llegué a ver la película 240 y tantos, pero hace años. O sea, yo ahorita no sé en cuál Dogma irán o cuántas han certificado, ¿no? La primera es: los rodajes tienen que llevarse a cabo en locaciones reales. No se puede decorar ni crear un set, es decir, si hay un vaso o hay un cuadro o hay un peluche o hay un libro, tiene que estar en el lugar y no alguien lo tiene que llevar, ¿no?
Si un artículo o objeto es necesario para el desarrollo de la historia, se debe de buscar una localización donde estén los objetos necesarios. El sonido 2. El sonido no puede mezclarse separadamente de las imágenes o viceversa. No debe de usarse música a menos que se grabe en el mismo lugar donde la escena se está rodando. Y bueno, esto lo vemos mucho en La Tacha Azul, porque cada vez que hay música o los personajes o la música se crea en ese momento, ¿no? Y es medio chistoso como siguen esta regla. 3. Se rodará cámara en mano. Se permite cualquier movimiento o inmovilidad debido a la mano. La película no debe de estar donde esté la cámara. Al contrario, el rodaje debe de ocurrir donde se dé la película, ¿no? Una postura filosófica y chistosa. La película tiene que ser a color. No se permite ninguna luz especial ni artificial. Si la luz no alcanza para rodar una determinada escena, la escena debe de eliminarse o en rigor se le puede enchufar un foco simple a la cámara. ¿No? Radicalísimos. Se prohíbe cualquier efecto óptico y los filtros, ¿no? Un cine puro sin efectismos. La película no puede tener una acción o desarrollo superficial. No pueden mostrarse armas ni pueden ocurrir crímenes en la historia, ¿no? Otra vez contar o que la historia sea la que cuenta, ¿no? Quitar estas cosas otra vez efectistas. 7. Se prohíbe la alienación temporal o espacial. Esto es para corroborar que la película tiene lugar aquí y ahora. 8. No se aceptan películas de género, ¿no? Es decir, terror, western, un musical. 9. El formato de la película debe de ser académico de 35 milímetros. 1.37.1, ¿no? O sea, el más... cuando se proyecta una película es el formato que se conoce como flat, ¿no? No cinemascope, no imágenes alargadas. Y el nombre del director no debe de aparecer en los títulos de crédito. Este es Dogma. Entonces, con eso empiezo yo. Lo curioso es que también, bueno, yo sí me acuerdo que los pósters de las películas Dogma sí ponían el nombre del director, ¿no? Sí. Ya desde ahí dices tú, pues, ¿qué pasó? ¿No? Sí, sí. ¿Qué? En los pósters, ¿no? Y también, por ejemplo, lo que es también creo que interesante es que no usan efectos especiales, ¿no? O sea, bueno, no lo dice claramente, pero creo que era una de las características interesantes del Dogma. Y pues bueno, la palabra está de voto de castidad, ¿no? O sea, ¿por qué le pondrán esa cuestión de voto de castidad? O sea, bueno, sí, a mí, por ejemplo, una de las cosas que se me hacen como más interesantes de este intento de movimiento cinematográfico, que pues sí quiso romper con todo, pues sí es el hecho de cómo pues de que sí tocaba como temáticas muy dolorosas, ¿no? y además de dolorosas, realmente se siente la cámara, se siente la parte también como primitiva del cine. Uh-huh. Por lo que tengo entendido es de que realmente sí hay como una especie como de nihilismo total, de que realmente el cine está muerto, ¿no? Y a partir de eso pues como un intento como de volver al origen. Por eso toda esta cuestión de no usar luces, de la cámara en mano toda brusca, de que se note como esta tosquedad. Y a mí desde que salió el Dogma sí fue como algo que pues, realmente me cautivó. Uh-huh. O sea, que independientemente de que sabíamos que se rompían las reglas y que no funcionaba del todo, pues de que no era fácil apostar como por ese primitivismo. La Tacha Azul pues creo que tiene como pues no sé si lo cumpla. Yo creo que hay cosas que no, ya veremos por qué no lo cumple. Pero bueno, a mí me gustaría como empezar por una pregunta. ¿Ustedes cómo, o sea, podrían contar como su experiencia si la habían visto, ¿no? O sea, y de alguna manera, como, ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? No, a mí, yo no la había visto, sí he visto varias del Dogma. Por supuesto, las más destacadas, bueno, las más famosas son las de Lars von Trier y Winterberg, ¿no? Pero bueno, había visto algunas más, pero esta no la había visto. Me llamó mucho la atención. Bueno,
un poco retomando como el espíritu del Dogma, que efectivamente, bueno, también hemos hablado mucho, otra vez siempre volvemos un poco a los 90, porque este sí es como una vanguardia de los 90, ¿no? Eso está padre porque, y de hecho creo que Lars von Trier y Winterberg, que fueron los que encabezaron esto, eso fue, creo que fue en Cannes, en la edición del Festival de Cannes, que hasta hicieron como una especie de rueda de prensa en la que promulgaron esto. O sea, fue una cosa así como muy formalista, como una especie casi de manifiesto así súper formal, ¿no? Y entonces, cuando tú revisas la historia del cine, siempre ves pues que en los 60 hubo muchos movimientos, en los años 20, todo esto, pero este sí es uno propio de los 90, ¿no? Y me parece que uno de los valores grandes que tiene es que siento que confluyen muchas cosas y la película creo que es un buen ejemplo en ese sentido. Y es, por un lado, siempre está como esta cosa de que el cine, varios directores en la historia o movimientos cinematográficos como que han procurado que el cine sea un arte más práctico, en el sentido de que tú puedas, como por ejemplo hubiera sido un pintor en cualquier momento que tiene una necesidad de expresar algo y simplemente saca un cuadro, pues pinta, ¿no? Como tratar de reducir lo más posible estas cosas del cine, que obviamente el cine en términos generales se puede decir que es costoso, ¿no? Como esta cosa de decir yo tengo una necesidad de expresar algo y entonces un poco siento que la intención era como vamos a sacarle todas estas arandelas y hacerlo más simple y que se sostenga mucho más como en dos elementos, pienso yo, que son las actuaciones y el guión, ¿no? Entonces como que si se sostienen esas dos cosas, si tú construyes esos dos elementos muy sólidos, no necesitas mucho más porque eso hace que sea consistente de cierta manera. Ahora hay otra cosa que yo creo que, bueno, tú nos podrías hablar un poco más de eso, que es esta cosa de el cine en danés, bueno, no solo Dinamarca, sino Suecia, toda esta región del Escandinava tiene una historia muy larga, ¿no? Claro. Entonces está, por ejemplo, Dreyer, el Carl Dreyer, el de Orded y todo esto, ¿no? El de Juana de Arco y todo esto. Y también está, pues, Bergman, ¿no? Y yo siento que aquí todavía en esto se respira mucho como este espíritu Kierkegaard, ¿no? Como el existencialismo, que te digo, tú nos podrías hablar más y mejor de eso, porque siento que es esta cosa como, sobre todo de esta película específicamente, que bueno, un poco, yo creo que aquí vale la pena un poco orientarlo un poco en términos de la sinopsis, porque tal vez muy poca gente la ha visto, ¿no? Que esta especie de relación entre estos dos personajes que son excuñados, ¿no? Excuñados que se reencuentran y realmente como que la historia de amor realmente estuvo siempre ahí, ¿no? Pero este güey como que había enloquecido a la mujer que está en el sanatorio ¿no? Y luego viene el tema del SIDA, ¿no? Que era un tema que, claro, progresivamente pues se fue haciendo como una cosa más frecuente, ¿no? Más común, el tema del SIDA. Me llama mucho la atención como esta especie de romance con todos estos vicios, como con toda esta no sé qué palabra usar, como con esta, como tan retorcido como de esta relación de amor que siempre existió, pero realmente entre una gente que eran cuñados. Y este güey realmente sí en la ruptura sí le causó daño como a la mujer esta que está en el sanatorio. Y luego viene el tema del SIDA y ella misma se afecta porque ella siempre lo quiso, ¿no? A él. Pero al mismo tiempo existe como esta idea yo lo sentí como casi como una historia, un romance muy clásico, pero casi que es como el príncipe sidoso y la cuñada, ¿no? O sea, es como una cosa bien bizarra, que eso está padre, ¿no? Yo tal vez, así como siendo muy exigentes, tengo como ciertos reparos un poco con el segundo acto de la peli. Siento que ahí se extravía un poco.
como que siento que está buscando como dónde agarrarse, ¿no? Y está toda esta parte de la fiesta y el otro güey con el que ella aparte ella está comprometida, ¿no? Ya se va a casar, es como inminente, ¿no? Entonces es como una situación bien particular, ¿no? Pero me gusta mucho el planteamiento, el primero y el tercer acto me parece que están como muy padres. Pero entonces yo decía que justo yo siento que el Dogma, volviendo al Dogma, esa es una de las cosas que sí generó mucha influencia hacia el futuro, en esta cosa de trabajar mucho en los guiones y en las actuaciones. Porque como por el voto de castidad que leyó Paco, tú te tienes que privar de un montón de cosas técnicas y no puedes recurrir a los efectos, o sea, tienes que sacarle casi que todo el efectismo. Entonces como que tienes que ser muy cabrón, o sea, tienes que chambearle mucho al guión y a las actuaciones para que eso sostenga una película que no va a tener nada de artificio, ¿no? Sí, está desde el hecho de no usar, por ejemplo, flashbacks, ¿no? Todas esas cosas. O de jugar con la estructura de cómo está contada la peli, si no es una película en crudo, ¿no? O sea, que esas son simplemente como... él llega y pues se va a casar en 2 días claro, la chica y ya, ¿no? Que normalmente un cineasta piensa eso como esos son haces que tengo bajo la manga, ¿no? Entonces, ¿cómo engancho a la gente? Güey, voy a meter un efecto, voy a meter voy a usar este recurso narrativo, ¿no? La vez pasada hablábamos de Fincher y entonces siempre es como la sorpresa al final de, ¿no? Los flashbacks, esta cosa de doble en Fincher, ¿no? Pero entonces aquí es como tú estás desprovisto de todo esto, entonces eso te obliga como a que tienes que poner una historia muy buena y unos actores muy buenos. Claro. Entonces sí creo que por lo menos en el cine europeo hacia adelante sí generó una influencia muy importante en términos de estas películas que son muy de confrontación actoral, como estos guiones o por lo menos, no sé si todo el guión, pero por lo menos como las ideas son muy interesantes, ¿no? O sea, tú ves las ideas de las películas de Dogma y de repente es como una cosa que tú dices, güey, yo quiero ver qué va a pasar ahí, ¿no? Es como dices, y es celebración, ¿no? Y se reúne toda la familia y de repente hay un secreto muy cabrón del papá y entonces tú dices, güey, yo quiero ser chismoso y no me quiero perder ese momento en el que esto... Entonces acá este planteamiento es igual, o sea, la excuñada que realmente fue con la que siempre estuve enamorada, güey, que le rompió la cabeza a la otra, que la mandó al psiquiátrico prácticamente, y de repente güey resultó sidoso, ¿no? Y de repente ella ya se va a casar, ¿no? Entonces es como esta cosa bien bizarra que está chida, ¿no? A mí me entretuvo mucho, o sea, no pienso que sea una cosa extraordinaria, pero sí me llamó la atención, sí. Sí, pues a mí me pasa lo mismo que Juan Sebastián. Es una película que no había visto, no, ni siquiera la tenía en el radar, es que justamente en ese momento estaba estudiando cine y lo clásico que cuando estudias cine es cuando menos cine ves, ¿no? Entonces estas cosas o esa época en ese momento no me tocó, no estuvo dentro de mi radar, pero para nada, ¿no? Entonces, pues fue muy fresco verla, ¿no? Esta película del 2003. Entre algunas cosas, pues me sigue haciendo, me genera diferentes preguntas, ¿no? Porque siempre que estudiamos o hablamos de movimientos cinematográficos, pues está, pues como la nueva o la francesa, ahora podemos hablar un poquito del cine norteamericano, por ahí también hay un movimiento ahí raro de los Angry Men o de estos hombres enojados en Inglaterra, pero como que no hay nada después de eso, ¿no? Y lo siguiente, o el siguiente momento en que alguien intenta refrescar el cine, como en general, pues es Dogma 95, ¿no? Y bueno, pues a donde me lleva es después del 95, pues que ya han pasado casi 30 años, ¿qué ha pasado, no? ¿Cuál es la siguiente revolución o cuál es el siguiente movimiento? De repente pienso un poco en el cine digital, no pienso en Avatar, pienso en crear o utilizar actores en el CGI y en la tecnología, pero bueno, evidentemente ese movimiento digital pues no ha llegado, no es algo que tengamos como un tercer mundo a la mano, ¿no? O sea, lo tiene James Cameron, lo tiene pues no sé, ¿no? Hollywood, ¿no? Sobre todo, pero que no es un movimiento que... Entonces, sigo pensando que sí sigue siendo como el último gran movimiento del cine en 30 años, no ha pasado o no ha habido un cambio, o sea, sí ha evolucionado el lenguaje, sí hay grandes directores, hay grandes películas, pero sí un movimiento
pues como hubo colectivo mundial, pues no, o bueno, que fuera local, ¿no? Un neorrealismo italiano, como decías, todas las vanguardias que surgieron en los 20, ¿no? El surrealismo, o el expresionismo alemán, o la vanguardia soviética, ¿no? Así, quién sabe qué tomaron o qué tenía el agua en los 20, pero todo el mundo se volvió loco, hicieron cosas increíbles, impresionantes que pues influenciaron en todo lo demás, ¿no? Entonces esa fue, luego la experiencia de ver la película se me hizo muy fresca, muy divertida, y me encanta como, pues eso, como alguien que estudió cine y que escribe cine y que piensa en cine, como muy revitalizante, en el sentido de que pues sí está apoyado en una historia que no tiene, pues eso, flashback, que sí tiene que, sí se siente de repente un poco naif, sí la siento un poco como muy tardía, ¿no? O sea, nosotros crecimos o sea, somos la generación que más miedo le tuvo al SIDA, ¿no? O sea, porque estuvieron la gente que creció en los 80, nosotros crecimos o tuvimos la adolescencia en los 90, entonces tenía súper metido este miedo, esta cosa con el SIDA, pero esta yo creo que la siento que llegó muy tarde, porque ya era 2003, y bueno, ya el SIDA estaba muy controlado, pero bueno, para llegar a eso y entender por qué tenía SIDA el cuate les voy a buscar aquí rápidamente la sinopsis, y media se los voy a leer, porque no hemos hablado casi nada del contenido de la película, muy brevemente, ¿no? Katrina, que es nuestra protagonista, y Jonas están a punto de casarse. Katrina va a visitar a su hermana Mette. Mette es este personaje que estamos hablando, que está dentro de un psiquiátrico y que la metió el exnovio, ¿no? Que ha estado internada en un hospital psiquiátrico, pero no le dice nada sobre los preparativos de la boda. Aquí vemos en 2 momentos en la película en que la protagonista Katrina ensaya cómo decirle las cosas a las personas porque no tiene el valor, ¿no? Primero a su hermana a contarle que se va a casar en 2 días, y después también vuelve a ensayar sin decírselo a la primera, que recibe la llamada del examen médico del cuñado, y pues también ensaya a decírselo y no se lo logra decir, ¿no? Pero no le dice nada sobre los preparativos de la boda. Entonces llega Townsend, que es el detonante o el pivote, que es el exnovio de su hermana, que ha pasado 2 años en Kenia, ¿no? Se ve que este cuate, pues eso, tuvo problemas existenciales, se fue a Kenia y pues le puso con todas las kenianas, o con todas las kenianas que pudo en África, y regresa y pues hace un examen de SIDA y pues pues resulta positivo, ¿no? Y bueno, Townsend es el responsable de la infelicidad de Mette. Aparece de repente en la casa de la futura pareja. La visita termina en una loca fiesta. Al día siguiente, Katrina descubre por casualidad un hecho que afectará el futuro de Townsend, que tiene SIDA, pero sin embargo decide callarse, y así continúan varias aventuras previas a la boda, en las que hará la aparición las drogas, la locura y el SIDA, ¿no? Justamente la película lleva el nombre de la tacha azul, porque en algún momento adquieren de una manera muy graciosa unas tachas, las consumen, y pues eso, un día o un poquito antes de casarse están entachados Katrina y el excuñado, que es Townsend, ¿no? Entonces, otra vez, o sea, sí, me parece una película en cierto sentido como muy teatral, pues en la forma en que es totalmente lineal, ¿no? Muy teatral, en que sí soportan un montón las actuaciones, pero bueno, no teatral, porque otra vez tenemos la cámara en mano, porque es cine, porque hay elipsis de tiempo, porque pues esta cosa que también a mí me gusta mucho, ¿no? Que es muy divertido. Primero, escuchar un lenguaje que no entiendo, ¿no? El inglés, el francés, de repente lo tenemos, o lo siento yo un poquito más cercano, pero en el caso del danés, pues eso, hay danés, hay finlandés, hay sueco, y entre ellos mismos no se entienden porque hay personajes de toda esta parte de Escandinavia. Eso se me hace muy fresco. Actores o caras que no se ven comúnmente en la filmografía pues hollywoodense o normal que se ve o que nos llega más regularmente. Y pues también los espacios, ¿no? Y la cultura, que es una cultura pues que puede decirse pues ajena, pero que también cuenta con estas mismas cosas de la despedida de solteros, con esta cosa de que necesitas tener una cosa azul, una cosa prestada, una cosa usada cuando te casas, y pues también un poco en la forma familiar de las personas, ¿no? Por ejemplo, la mamá del novio, que todo el tiempo está preocupada y está organizando y está poniendo los lugares y está sobre los novios y está toda preocupada, que también pues forma parte de la cultura latina, pero que también la podemos ver en esta cultura pues danesa, ¿no? Entonces pues sí me resultó refrescante,
me gustó mucho verla. Yo creo que es muy entretenida y pues sí también tiene una parte que es esta seriedad o esta frialdad que de repente vemos en los daneses o en estas culturas tan frías, pero pues bueno, también me lleva pues a las películas de Lars von Trier o de Wittenberg o de cualquier película finesa sueca o noruega que nos llegue, que pues tienen esta cosa como en general estos güeros altos y raros que de repente vemos, ¿no? Pero pues sí es una película. Max von Sydow, ¿no? ¿Cómo? Es como el Max von Sydow, ¿no? Ajá. Sí. ¿No? Pero todos son así, ¿no? Güerotes, grandotes y raros, ¿no? O pues sí, con rasgos diferentes. Sí, esa es una cosa que estaba pensando, que pensé también cuando la vi, que es como por ejemplo, el güey el novio de ella, ¿no? Cuando este güey llega, él se toma muy, es una cosa que vista como desde el machismo mexicano o latinoamericano está muy cabrón, ¿no? Que es así como este güey llega y se empeda con ella, ¿no? Y es la fiesta, y este güey nada más se va a dormir y al otro día se lava los dientes y se va y ya, ¿no? Como eso se me hace interesante, ¿no? Por eso te decía yo lo de que igual tú nos puedes hablar más de eso porque yo siento un poco, como dice Paco, que obviamente no estamos como en este tono muy que a veces puede parecer solemne o más bien muy trascendental, como del existencialismo como más en pasta, ¿no? Como de Bergman o de Dreyer o esta gente, ¿no? Pero sí hay una cosa de fondo que es muy profunda, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. que es la muerte, o sea, es la enfermedad, la muerte. Por ejemplo, Bergman hablaba muchísimo de eso, y Dreyer también, ¿no? De esta cosa de la enfermedad y la muerte, que es un tema como muy existencialista de base, ¿no? Para mí, por ejemplo, lo que se me hace como justamente de las cosas más interesantes de esta película es como toda la primera parte es como muy alocada, ¿no? O sea, y parece ser que estás como viendo una comedia con un toque muy realista. Sí. O sea, es más, si te pones a pensar, pues por ejemplo, no sé, ¿no? En esta película de Owen Wilson de los Wedding Crashers, ¿no? Anda, o sea, sí, que son así como súper, que son como súper delirantes y, sí. y o sea, y que de alguna manera sí están como más cercanos a la farsa. Creo que en La Tacha Azul se mantiene como esta contención, o sea, con un humor muy cuidado, donde de repente pues sí, o sea, se va llegando como al disparate, pues justamente pues porque está como este amor y esta atracción latente de los personajes. O sea, tú de inmediato sabes que pues obviamente se atraen, ¿no? O sea, no es como algo de, ¿no? O sea, eso, ahí no está como lo impredecible, y hay una historia atrás larga, ¿no? Y que hay como un pasado siempre, como turbio, ¿no? Sí. Y creo que lo interesante es cómo pues de repente se va volviendo como agria y se va volviendo como muy dolorosa, donde la cuestión es que pues obviamente pues termina siendo algo que pues ya no es, o sea, ya no es cómico, pero no, o sea, pero pues siempre se mantiene toda esta parte como pues yo creo que como filosófica del humor. Y un poco lo que decías del existencialismo, yo fíjate, se me hace muy curioso y se me hace muy interesante lo que estás planteando. Yo no lo había como percibido así, salvo en la cuestión de cómo, de toda esta parte humorística. Uh-huh. Pero igual sí tiene como una herencia como muy o sea, muy de Kierkegaard. Uh-huh. O sea, Kierkegaard fue uno de los filósofos existencialistas que más como profundizó en toda la cuestión de ligar lo cómico a lo estético. Uh-huh. Y él planteaba mucho que realmente, o sea, pues, o sea, como vivir ahora sí que en la esfera estética de la existencia, pues tarde o temprano te llevaba pues a la destrucción, ¿no? Y esto lo podemos ver pues mucho en toda la cuestión de pues cómo estos personajes viven en la apariencia, ¿no? O sea, de que lo que importa es como pues pasársela bien, ¿no? De repente como pues ahora sí que estar como al borde de lo prohibido, ¿no? O sea, todos los personajes de la película de repente están como en momentos donde están a punto de transgredir las reglas y de realmente terminar con el evento. O sea, de volver una catástrofe la boda,
Y pues sí, o sea, como que empiezan a utilizar pues el alcohol y utilizan como distintas cosas, donde pues de repente la solemnidad se va rompiendo y pues es como muy entre vergonzoso y, ¿no? Y cómico, ¿no? Sí. O sea... Es como un patetismo ahí raro, ¿no? Sí, como un humor muy patético, pero al mismo sí. tiempo también como pues de que sabes que pues sí, o sea, como que todavía no hay o sea, todavía no viene lo peor, ¿no? Y por otro lado, pues está esta presencia de la muerte que pues está en nuestra, o sea, que empieza como a enfrentarse pues la protagonista, ¿no? Uh-huh. Y toda esta cuestión de pues cómo ella pues también tiene como todo este como conflicto existencial súper fuerte, que es como pues yo creo que de los más terribles, uh-huh. Que pues es que pues de repente este hombre pues viene como el pez fuera del agua, pues ahora sí como el invitado incómodo y pues realmente pues pone pues en jaque todos sus esquemas, ¿no? Y aunque ella quiere como mantener el goce, ¿no? O el mundo de los apariencias, pues poco a poco todo se va cayendo, ¿no? Claro. Porque, pues a fin de cuentas es el pasado el que regresa, ¿no? O sea, regresa el pasado, pero pues realmente pues también está esta atracción que pues tú ves desde el principio, ¿no? Sí. Entonces como que podría ser una película que está como, pues que la gente puede percibir como primero como una comedia romántica, o sea, incluso muy hasta casi convencional, uh-huh. Y pues de repente da un vuelco hacia algo pues que ya está como más al borde de una comedia muy patética, ¿no? O sea, incluso más bien yo diría que más bien un melodrama, ¿no? Con un poco de tintes cómicos, pero pues muy oscuros, ¿no? O sea, y creo que ahí está lo atractivo de La Tacha Azul, o sea, que pues sí nos adecua a un género, que es justamente lo que dice el dogma. Uh-huh. Y también creo que ayuda como mucho, y lo que la distancia de todas las comedias románticas, pues también es la importancia como de la cámara, ¿no? O sea, del uso del lenguaje, todos estos montajes como cochinos, como los cortes abruptos, sí. ¿No? O sea, de repente cómo rompe con los ejes, o sea, cosas técnicas que a lo mejor mi Paco estaría bueno. Tú que estás clavado en la foto, no sé, a mí me interesaría como mucho, tú que viste desde la fotografía, ¿a ti se te hizo convencional o...? Bueno, yo siento que es una película rockerona, ¿no? Uh-huh. Sí, al principio y al final, ¿no? Y sí tiene esta cosa rara en medio, pero que sí es como un divertimento, o aparentemente un divertimento, sobre todo, pues el desenlace que es, pues, rarísimo, ¿no? Que yo no de la fotografía, pues, lo que yo siento que tiene mucho el dogma es que le tiene una gran deuda a la Nuevo La Francesa, ¿no? O sea que, pues sí, que es el evento previo. O el Free Cinema en inglés, ¿no? El Free Cinema, sí, también, en el sentido, o sea, sobre todo, hasta este momento, hasta 1995, que todavía no llegamos al cine digital, a esta gran democratización. Bueno, en el dogma, para el 2003, ya empezaban a surgir las primeras cámaras digitales y ya empezábamos a tener algunas películas hechas más o menos en digital, desde el 98, 99, pero no era lo más común ni lo normal, ¿no? Como... Pues Baudelaire usa en la zona de la oscuridad cámaras digitales. Ajá, ¿no? Pero ya ha pasado, y justamente por esta época, ya ha pasado o iniciado el siglo XXI, ¿no? Pero no era muy común, ¿no? Utilizar esto. Entonces, siempre había habido, yo creo que sigue habiendo en cierta manera, como que estaba muy ligada a la libertad del cine con los medios técnicos, ¿no? Lo que sucedió en la Nueva Ola Francesa fue que de repente pasamos de tener estas cámaras pesadísimas y complicadísimas a cámaras portátiles de 16 milímetros que te permitían salir a exteriores y hacer estas películas súper, pues yo también diría... Sin aliento y Sí, así. sin aliento, los 400 golpes, que también se me hacen súper rockeronas, ¿no? Uh-huh. En el sentido de, pues eso, otra vez, el corte sucio, el corte sobre la misma toma, estos jump cuts, la cámara libre que cabía ya dentro de un coche y tú ya la podías meter sin problemas dentro de un coche y que podías caminar en las calles porque eran portátiles y no estos monstruos gigantescos que necesitabas grúas o no podías, no, o sea, la cámara pues adquirió una cierta libertad, ¿no? Y siento que lo que hacen estos cuates en el dogma y en esta película, pues es lo mismo, es una cámara bastante libre, es una cámara que va de arriba abajo, si no utiliza filtros. También estamos en 2003, donde para nada era común ni normal tener corrección de color,
¿no? O sea, no era esta cosa que ahora todos tenemos un Da Vinci en nuestra casa con cualquier computadora nueva o estas cosas donde puedes hacer correcciones de color y cambios de cosas. No, era mucho más complicado, ¿no? Era a 3 luces y podías subirle el magenta, podías subir el cian, pero un pasito, 2 pasitos, nada de estas cosas súper locas que ahora tenemos que puedes totalmente volverlo cálido, totalmente volverlo gris, o cosas que manejaban los Wachowski, por ejemplo en Matrix, esta cosa de virarlo a verde, pero pues no era nada común, y ellos, pues yo siento que fue como una manera en que lo empezaron, ¿no? Que todo era verdoso, virado a verde, era muy poco común, ¿no? Entonces sí veo una fotografía, pues, en cierta forma con colores convencionales, normales, la emulsión que me encanta, esos colores que tenían antes de tanta manipulación, pero pues a mí no me molestó y la sentí otra vez, el movimiento de cámara, los encuadres, pues muy frescos, ¿no? Muy vivos, muy no, porque justamente en este momento pues ya se había puesto de moda esta cosa que después la venimos cargando desde entonces, que es la cámara en el tripié pero sueltita, ¿no? Que es así, ese respiradito, ese movimiento, no esta cosa así de el encuadre, ¡pah! Taca, ¿no? Y luego cortas, taca, ¿no? Si no era así, el respiradito, el vivo, el no sé qué. Entonces, pues sí, otra vez, creo que el movimiento sí refrescó la cinematografía, que sí es importante que haya existido, pero también creo que nada más ciertas cosas, porque sí es muy cuadrado, muy encerrado, que es muy radical. Claro. Y bueno, Wittenberg y Lars von Trier lo usaron en 1 o 2 películas y después dijeron, güey, vámonos al otro lado totalmente, ¿no? Claro. Vámonos a Danzando en la Oscuridad, que pues eso, hay secuencias donde hay cámaras por todas partes. No, esa no es Dogma. No la escribieron. No es Dogma porque... No la notaron, no le pusieron el Pues sí le pusieron, ¿no? No. No, y ya se pone, y empieza a mamonear ya de ahí ya... Es como tiene de musical y eso. Ajá, empieza a mamonear Lars von Trier de, les voy a dar algo que nunca nadie les ha dado. No sé si se acuerdan que así empezaba Dogma, ¿no? Les voy a otorgar 7 minutos o no sé cuántos minutos de oscuridad mientras aprecien la música, ¿no? Ya empezaron sus pajas mentales y todo esto, que a mí me parece muy entretenidas, pero sí, yo otra vez, creo que sí tiene el sabor al cine pues escandinavo o nórdico. Me recuerda o pues pienso pues en cosas similares, por ejemplo, como pues Rompiendo las olas de Lars von Trier, pienso por ejemplo en Reconstrucción de Christopher Boe, y pienso sobre todo que ya traía el Dogma Lars von Trier desde el ¿cómo se llama? Ensayo de un crimen, ¿no? El elemento del crimen. El elemento del crimen. Sí. Que qué peliculón tan... O sea, a mí me parece maravilloso, increíble, oscuro, raro. Sí. Otra vez volvemos a lo mismo. Algo pasa, o hay algo ahí en el agua, en el clima nórdico escandinavo, que los vuelve muy existencialistas, muy adentro de ellos mismos. Y pues eso pues Kierkegaard me encanta. Kierkegaard sí es ídolo nacional, ¿eh? Sí, claro. O sea, sí es así como súper importante. O sea, como que sí es casi así considerado. O sea, como que cualquier pues danés, ¿no? O sea, pues lo ve como algo importante, ¿no? Pero es que yo pienso que si hay algo como esencial ahí, ¿no? Sí, o sea, como en lo cultural, o sea, yo no sé, yo siempre tengo la teoría como de que también en parte, por ejemplo, García Márquez hablaba mucho del Caribe. Más que de Colombia, hablaba del Caribe. O sea, decía que él podía estar en cualquier parte del Caribe, o sea, en el Caribe de Colombia o en Cuba o en el de aquí de México o en cualquier parte, y él se sentía como en su casa, ¿no? Entonces, un poco en Escandinavia, sí siento así como que de todas maneras, obviamente, primero está el estado de bienestar, ¿no? Esta gente que desarrolló eso fueron los pioneros en eso como después de la Segunda Guerra. Y lo llevaron muy adelantado, ¿no? Entonces como que se resolvieron muchas broncas sociales básicas que pues no, o sea, en las películas latinoamericanas estamos hablando pues los olvidados, ¿no? No, y cosas que en México siguen sin resolverse. Exacto. No, de igualdad social y esas cosas, entonces, seguridad social no existe. Un poco Woody Allen, por ejemplo, está muy influenciado por eso, por Bergman sobre todo, ¿no? Pero entonces cuando de repente esas cosas como que las resuelves, pues lo que entran son las broncas existenciales tal cual, ¿no? O sea, ya empiezas a pensar como, bueno, la existencia, la muerte, todo este asunto.
Y bueno, un poco con lo que decías Pero lo de Kierkegaard sí es como muy... Porque fíjate que, por ejemplo, o sea, yo sí me pongo a pensar, por ejemplo, en Bergman, a lo mejor sí ves como muchísimo más como la influencia de Strindberg, por ejemplo, ¿no? Sí, también. Creo que claro. y sí es muy diferente Claro. la cuestión, por ejemplo, de cómo Strindberg Más sí por es el como... origen con el teatro, ¿no? O sea, de Bergman, ¿no? Strindberg tiene como esta cuestión de que sí es como muy pues muy pesimista, ¿no? Pero además de pesimista, o sea, es muy amargoso, es misógino y tiene todo como elemento interesante que es pues toda esta desconfianza al ser humano, o sea, de que habla mucho de la cuestión del amor vampírico, ¿no? O sea, de cómo los seres humanos se autodestruyen y no hay como esta posibilidad de congeniar, sino siempre está esta dinámica del amo y el esclavo. En cambio, por ejemplo, Kierkegaard tiene como por una parte tiene como esta postura irónica, o sea, sí remarca como mucho esta cuestión de la angustia, pero también por otro lado está esta como esperanza por medio de la fe que pues podemos ver. Yo creo que en Montrier es como muy claro, ¿no? O sea, cuando haces estos melodramas tan extremos, o sea, lo único que queda pues es como pues ahora sí que la religiosidad esta, pues casi, o sea, como este dogma de pues bueno, pues posiblemente, ¿no? hay una esperanza, las olas, ¿no? Pero es como totalmente arbitrario ¿no? Claro. Y pues obviamente pues ese protestantismo pues se nota un poco en claro, toda la sociedad danesa. Pero sí, aquí como que sí siento como mucho esta parte como de lo que un poco mencionamos de la cuestión de, pues sí, como de la vida, de las apariencias, ¿no? Sí, o sea, los personajes son pues, yo creo que son como clase media, ¿no? O sea, ni siquiera son clase alta, son gente que pues simplemente ve como esta alegría como de vivir y pues creen que se la van a pasar chido. Obviamente, ¿no? Con los parámetros de allá, ¿no? Porque clase media ya están mejor que la clase media de acá, ¿no? O sea, sí, pues el manicomio, ya quisiéramos tener un manicomio público, bueno, no manicomio, es una palabra muy fea, un hospital psiquiátrico público de esas características en México, con esos lujos y esos cuidados y esa forma, pues... No, pero bueno, bueno, un poco lo que decías de las vanguardias, de la nueva ola y esto, pues digamos que esto es parte también de una, digamos, es un gran movimiento histórico con muchas repercusiones, o sea, y yo creo que realmente fue el neorrealismo el que dio como el banderazo, porque es como, claro, los gringos pues son los grandes ganones de la Segunda Guerra Mundial, o sea, llegaron al último año y pescaron, mejor dicho, en río revuelto y salieron como la superpotencia. Y entonces obviamente el cine es como una vía es un aparato de avanzada cultural grande, o sea, Hollywood, ¿no? Ya era Hollywood en el 45 que se acabó la guerra, o sea, esta gente iba a lanzar Hollywood e imponerlo en todo el mundo, que también en parte vendía mucho pues el American Way of Life y todo eso, ¿no? Entonces obviamente, claro, imagínate un país en ruinas, por ejemplo como Italia o después de la guerra, o sea, como decir, ok, si nosotros vamos a perder el cine si dejamos que esta gente lo cope totalmente, ¿no? Entonces necesitamos hacer algo que muestre, que ayude a que esto muestre cuál es la situación, ¿no? Y entonces, claro, y bueno, después, como dices, los de la nueva ola tal vez le metieron más innovación técnica, los del nuevo cine alemán, que también Alemania venía a ser un país con Fassbinder y con un estigma, y también traían encima un estigma tremendo por el nazismo, ¿no? O sea, ellos tenían esa generación como sacudirse de eso, ¿no? Entonces por eso Fassbinder hace como mucha autorreflexión histórica, ¿no? Porque muchas películas de época y todo esto, y el Free Cinema, todo esto. Entonces hay como una especie de que esto es como yo siento que es como si fuera el efecto dominó, ¿no? O sea, estos tocan a los otros y los otros y los otros, incluso al nuevo Hollywood también, ¿no? Y cuando llega acá es un momento, de hecho creo que no estoy seguro, pero creo que cuando fue el manifiesto del dogma, justo era por la ocasión de los 100 años del cine, que era 1895, justo 1995, así como que aprovecharon esa coyuntura también para estos güeyes plantear esta situación. Y obviamente ya había pasado el Hollywood de los 80, que era pues
ya era Star Wars, ¿no? O sea, ya era este cine de super corporativo de blockbusters super poderosos. Y después del final de la Guerra Fría, entonces es como, ok, ¿cómo vamos tal vez, o sea, es cierto que, como dice Paco, que es muy restrictiva a las reglas, o sea, es como sí, tal cual, si es el voto de castidad, es como un cinturón de castidad, ¿no? O sea, es como, güey, es esto y ya, ¿no? Pero no sé, pero es como una ironía, ¿no? Sí, es mucho, O sea, hay mucha broma. Hasta ponerle ¿no? castidad, porque si le hubieras puesto, por ejemplo, pues Claro. simplemente los lineamientos del dogma, pues sería como, Claro. no, pero hasta el nombre, dogma, ¿no? También o sea, tiene un espíritu muy como chingativo. Sí, de ruptura, así como de hasta medio sardónico, así de burla, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Pero también un poco cuando las cosas son radicales es cuando terminan generando realmente el efecto que necesitan, ¿no? Entonces un poco, yo creo que sí pasó que la gente, o sea, por ejemplo, por lo menos los cineastas de los 90 y de los primeros 2000 sí empezaron a pensar mucho en las actuaciones y en el guión, ¿no? Porque era una época en la que, claro, tú a lo mejor, y yo creo que eso el dogma viene muy bien ahorita, con esta cosa de la inteligencia artificial, viene mucho al caso, porque es como decir, ve estas películas en las que la idea era privarse de esto, y a ver, méteme una cosa como más humana de esto, del contacto así como del guión, bueno, las historias de la gente, las relaciones, ¿no? Y que en esta película, por ejemplo, traen todos estos temas, bueno, un poco, ahorita que mencionabas a la protagonista, ¿no? Katrina, es que se llama, ¿no? Bueno, se me hace muy padre el personaje como está construido en el momento en el que ella se entera que este güey tiene SIDA, ¿no? Ella estaba en una puta fiesta con este güey y estaba como de repente chocan como este flujo emocional brutal de la dicha, porque ella la está pasando súper bien con este güey, o sea, ella está como eufórica, ¿no? Cuando llega este güey y se fiesta y juegan y ¿no? Pero por el otro lado viene esta otra ola emocional de enterarse que este güey tiene SIDA. Entonces, por ejemplo, de repente, por ejemplo, le mete un bloqueo inmediato que es lógico, que es no van a poder coger, güey, porque este güey tiene SIDA. O sea, ya de plano es como esa es una primera cosa, ¿no? Y lo otro es como esta vieja no sabe, y la actriz lo hace muy bien. O sea, hay un momento que ella dice, no sé cómo reaccionar a esto, a veces se queda callada, otras veces como que casi que por dentro sabes que se está quemando así. Hay una parte que el güey le dice, que van en el carro, ¿no? Y el güey le dice como, si a mí me pasara eso, si me dijeran que tengo una enfermedad, sí, yo agarro una pistola las pastillas, ¿no? Sí, yo me tomo eso y me mato, ¿no? Y ella no le ha dicho todavía. Y ella lo sabe, ¿no? Ajá, sí. Entonces, eso está padre, ¿no? Pero es que ahí está lo que es bien fuerte, ¿no? Porque por un lado, o sea, cuando ella se entera de toda esta cuestión de que él tiene SIDA, o sea, como que de alguna manera todavía como que hay una parte que, pues donde todavía perdura la comedia, pero sí es como que es una comedia, pues sí, como de dolor, porque pues sí, es que no manches, este güey, pues, o sea, ahora o sea, no sabe lo que tiene, sí, ¿no? O sea, y mantiene su buen ánimo, ¿no? O sea, es un personaje que realmente te cae bien, sí, ¿no? Total, o sea, los dos te caen bien, ¿no? Sí. O sea, pero y la decisión que tomó al final también está bien. O sea, es como, a lo mejor me voy a casar con este otro, se podía casar con este otro güey, tiene una vida normal, tal vez más estable, cómoda, pero de repente es como, me voy a casar con este güey porque pues es el que quiero y tiene SIDA, ¿no? Es como, no mames, ¿no? Así está. No lo hubieras contado. No, está bien. Bueno, porque a lo mejor no la ven. Y no la ven, sí. Bueno, no importa, no se pierden. Pero me llama mucho la atención. Sí, hay ahorita hemos hablado de otras pelis, por ejemplo, de Underground o El Club de la Pelea, que son pelis más o menos de los 90, o uno puede pensar en Trainspotting también, que de repente hay un espíritu, no sé qué palabra, como relajiento, ¿no? O sea, un espíritu de ruptura, desmadre, ¿no? De ruptura, sí, de desmadre. Pero estas películas que mencioné sí tienen como una cosa ideológica más precisa,
¿no? Como antisistema. A mí, por ejemplo, acá en esta película y en el Dogma no me parece que haya mucho antisistema, sino, o sea, tal vez sí en el contexto fuera de la película, ¿no? En el cine y eso, pero en realidad esta gente, por ejemplo, tú ves la gente de esta película y es relajenta y desmadrosa y todo eso, pero ellos no tienen una vinculación ideológica ni política ni nada. Pero no, ahí sí difiero. Yo creo que más en lo que en donde yo creo que está lo fuerte es en la postura de la directora, de que pues sí es como hiperrealista, ¿no? O sea, en cómo retrata realmente. O sea, porque yo creo que primero sí va como por el lado de ponerlo todo, sí por el lado de lo divertido y lo que aparentemente es una comedia romántica. Pero a poco va llegando a la oscuridad y realmente pues yo creo que sí va como sí, planteando, bueno, obviamente yo creo que varias cosas. Yo digo que pues ya no son tan convencionales y es como toda esta cuestión de cómo pues de las decisiones que toma la protagonista, ¿no? O sea, yo creo que a mí sí me maravilla como justamente como toda esta cuestión de cómo de que sí sientes como esta pues sí esta como redención del personaje pues con la libertad, ¿no? O sea, de sí pues enfrentar a la sociedad, ¿no? O sea, porque pues ella podría haber dicho, pues ya me caso y pues al fin que te vas a morir, ¿no? O sea, ¿no? Hubiera estado chistoso, ¿no? Eso también, ¿no? Pero pues que no, le dijera así, ¿no? Pero lo interesante es que pues sí elige, pues, ¿no? O sea, elige esta libertad, ¿no? O sea, amorosa, ¿no? Sí. Donde pues de repente pues no es como cualquier cosa, ¿no? No, claro. O sea, porque... Sí, lo que pasa es que yo lo comparo, por ejemplo, con Trainspotting, sí, ya ves cómo empieza, ¿no? O sea, tiene todo este discurso de que las compras, Pero Trainspotting no es realista, güey, ¿no? O sea, sí tiene cierto realismo, sí, pero parte no, del realismo tanto, y ¿no? se va hacia la fantasía más, ¿no? Sí, cierto, sí. Pero cuando yo digo político no me refiero como a que no tenga una postura o sea, filosófica probablemente o una postura en cuanto a sus ideas. O sea, claro que la directora tiene unas ideas que expresar, sobre todo con respecto a las mujeres y todo esto. Sí. Eso está interesante, pero me refiero más bien como a esta política como más estructural, incluso hasta partidista a veces, como de movimiento, como más afiliada a algo. Yo no lo siento tanto así, ¿no? O sea, es como... O la vez pasada que hablamos del Club de la Pelea, es como, sí, otra vez, como estos güeyes que arman una logia, una cosa ahí, una secta que tiene como una cosa así con reglas y todo, ¿no? En cambio aquí es como, sí, obviamente ella defiende mucho como esta especie de libertad de decir, yo voy a decir, necesito, hasta en este punto que, como tú dices, que la película suele plantarse mucho al límite, como de decir, está a punto de explotar algo. Hasta estando en ese punto ella trata de defender como su libertad de decidir qué quiere hacer, ¿no? Que sí, eso como tal sí es un principio interesante, pero me llama la atención que esta gente yo no la siento como... Sí, yo estoy de acuerdo contigo. No me parece que sea... ¿Sabes qué es lo que pienso con esto? Pienso en Harold Bloom. Y esta cosa que decía Harold Bloom de que es imposible... O que, bueno, es su teoría, ¿no? Que es muy difícil o imposible, sí, era imposible que haya un escritor bueno si perteneces a minorías, ¿no? Si eres latinoamericano, si eres negro, si eres asiático, si eres pobre, si vives en un país del tercer mundo, si eres homosexual, no vas a escribir nunca un buen libro porque siempre vas a retomar y ver la vida desde tu punto de vista de minoría, ¿no? Jodida, y que los grandes escritores, según Harold Bloom, que no es poca cosa, ¿no? No es cualquier tonto, pues solamente, o las grandes obras, pues salen de los hombres blancos privilegiados, cuyas preocupaciones, pues son diferentes a las preocupaciones que tenemos nosotros pues yo sí siento muchas veces de sobrevivencia, ¿no? Claro. Que ya es otra cosa. O sea, eso es lo que siento que quieres decir, es por lo que siento. Pues en parte sí, en parte sí, ¿no? Por ejemplo, en Trainspotting, por ejemplo, pues estos chavos son parte de una clase muy obrera, medio punk, o sea, es todavía como este vestigio del punk más original, ¿no? Son chavos muy urbanos, que están en esta lucha como sí, justo de la supervivencia, como de conseguir chamba, de mantenerse en pie, todo sí, esto. Y son escoceses, no ingleses propiamente. Exacto, y entonces estos
justamente por esta cosa que yo decía del contexto de lo social de estos países, que esta gente, o sea, tú hablas con los mismos europeos, o sea, incluso con los franceses y los alemanes o italianos que son como las potencias de Europa, ¿no? Incluso ellos mismos dicen, no, güey, los que viven padres no somos nosotros, sino los de allá, ¿no? Los del norte de Europa, ¿no? Que eso habla mucho como de, o sea, ya para que lo diga un francés o esto que es como de Pero es que como o sea, que no quiere decir que no haya broncas, que no haya problemas sociales, pero sí es como esta... yo no lo digo como un defecto, ¿no? Sino lo digo simplemente como una característica. Claro, ella no, por ejemplo, otra cosa es que ella no parte con esta cosa, sino que la circunstancia la va llevando un poco como a plantearse un poco todo lo que tú mencionas, ¿no? Como de esta cosa de las decisiones, la libertad. Porque antes de que llegara este güey, probablemente no es que lo que detona definitivamente todo es la llegada de él, ¿no? O sea, antes de que llegara él, probablemente ella iba en camino a tener una vida, entre comillas, normal de una persona casada y ya. Entonces, decía, por ejemplo, yo la parte política lo veo más bien en la cuestión como de la dimensión de lo cotidiano, ¿no? O sea, de decir, a ver, ¿no? O sea, porque si lo ves desde ahora, si tratamos de ver la cuestión de la comicidad, o sea, a ver, creo que el vicio de carácter de este personaje, pues se lo dice él, ¿no? Pues tú eres una cobarde, ¿no? O sea, que es cuando pues de inmediato lo ves cuando pues está esta mujer y no le puede decir a su hermana que se va a casar, ¿no? O sea, que tiene esta culpa de pues que de alguna manera sabe que pues la desdicha de su hermana o la locura pues tiene pues justamente una relación con este pasado, ¿no? Eso está muy padre, ¿no? Que es como súper fuerte, ¿no? O sea, cuando llega y le dice la enfermera, le dice a la enfermera, oye, ¿le puedes decir a mi hermana pues esto así? Y dice, pues yo, ¿por qué le voy a decir? Yo, o sea, yo estoy limpiando la caca en una pared de un güey que no sé qué y tal, y esta persona que pues que tiene problemas con las drogas y tal, o sea, pues díselo tú, ¿no? O sea, que se lo dice de una manera como muy franca de, pues yo, ¿por qué te voy a resolver pues eso, ¿no? O sea, y creo que como que lo interesante es, yo creo que, bueno, una crítica que lleva como muy clara, ¿no? En la película, pues sí es como toda esta como dimensión como de la familia, ¿no? O sea, de la institución, sí, total, familia. Total, claro. Y pues también como esta como felicidad un poco, pues sí, como artificial de esta como sociedad de bienestar que pues puede ser como muy medible, ¿no? Uh-huh. O sea, y muy calculable. O sea, pero pues que está relacionada con esta cuestión de, pues bueno, todo el mundo tiene empleo, pero no. Bueno, ahorita me vino a la mente, me acordé que que valdría la pena mucho mencionarlo a Kaurismäki, ¿no? El finlandés, ¿no? Que también es como de esta región, ¿no? Como este mismo contexto y también el tema, también esta cosa de pero este güey sí habla mucho como de la clase obrera específica de esos países. Tiene su teología, ¿no? Del proletariado, ¿no? Sí, de los migrantes y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, yo estoy de acuerdo en que en parte sí es como este cuestionamiento a cosas que tú das por sentado, ¿no? O sea, como decir yo no puedo hacer tal cosa o yo sí puedo hacer tal cosa, y entonces ella de repente dice como, pero ¿por qué no? O sea, pero a mí también, a mí donde también se hace como bien interesante es como, pues más bien como todos, de cómo la boda empieza como a verse realmente en peligro, y no solo por ella, ¿no? Sí. Sino también por todo lo que empieza como claro. como ocurrir ¿no? Yo siento que por estos pequeños detalles de desmadre, ¿no? De cómo están reprimidos, ¿no? El güey el novio de ella, como que es un poco naif, también es como un poco ingenuo, pero al mismo tiempo también es como, en el fondo el güey sabe que yo ya sé que esto se chingó desde que este güey llegó. En el fondo él como que todavía lo sigue haciendo porque justamente él sí está como puesto en esta posición de yo tengo que seguir como la lógica que se supone que deben tener las cosas, y tengo que ir allá a la boda y todo esto. Pero de cierta manera, incluso como espectador, uno sabe que cuando está ahí ese güey, esto no va a pasar. Ya sabes que esto no va a pasar, pero de todas maneras eso no arruina el asunto del final, ¿no? De todas maneras, ¿no? Sí. Bueno, pues bueno, creo que
es una buena oportunidad para que vean las películas del Dogma 95. Ojalá que puedan acceder o ahí googlear la película de La Tacha Azul. Es una película que sí les divertirá. Sí, es divertida, les dolerá, eso sí, ¿no? sí. Pero pues no es tan fácil de ver, pero vale la pena, ¿no? Muchas gracias, Paco, muchas gracias, Juan, y pues bueno, nos vemos la próxima semana. La próxima.